Nos estamos acercando a otro basurero de la otra esquina. Como ven, esta es la constante, la insalubridad. En la otra esquina hay otro basurero donde hay una persona relativamente joven registrando en la basura para ver qué tesoro encuentra. Eran las calles de la calle Mariano, desde el Parque Piñera hasta el río. Aquí no hay ni siquiera ese joven que estaba en la basura parece que es el buzo que se dedica por estas zonas a buscar a ver quién puede encontrar que pueda servir en la basura. Cometiendo ningún delito. Delito lo están cometiendo ustedes hace 65 años. Oíste, Durán, la basura que hay en las casas sí es culpa de la población, porque está la basura dentro de su casa. Pero si te sale dentro de su casa, Durán, y no tiene un vagón para botar la basura, y no hay ningún contenedor para botar basura, y están los basureros explotados, como ya te dije ya, fíjate, esto es para el gobierno aquí de Santa Clara, para el primer secretario del partido, para el gobernador y para todo. Primero, para prediquen con el ejemplo, limpien las calles cubanas, que son los verdaderos que están propagando epidemias. Pero no obstante eso, les voy a hacer otra relación más. Supuestamente vamos a decir de que usted tiene razón y que la culpa es del pueblo, porque el pueblo que bota la basura en las calles, que se yo, bueno, ustedes como Estado tienen que tener unidades pertinentes activas para recoger la basura, para evitar entonces la propagación de mosquitos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que con este virus el Castro van a sacar provecho y van a seguir a ver si se pueden sostener un poquitico más, porque están acorralados, están contra la pared y el pueblo se está manifestando poco a poco. Yo no quisiera que pidieran ni corriente, ni agua, ni comida, ni ningún tipo de miseria, ni de prebenda, ni nada. Yo quiero que se caiga el sistema. Pero si el pueblo lo que está haciendo es algo, pues vamos a permitir que el pueblo se libere. Vamos a permitir que el pueblo siga saliendo a la calle, porque los apagones van a venir de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. 4 horas de corriente y después se fue a las 9 y pico de la noche hasta las 1 de la mañana. Tú me viste a mí protestando, pero el pueblo se enfocó, salió a protestar porque está cansado, macho. ¿Entiendes? Nadie quiere comunismo en Cuba, Seré. ¿Tú me entiendes? Lo que todavía no lo hacen como lo tienen que hacer. Por eso hay que educarlo. Y para eso estamos nosotros, los activistas dentro de Cuba. Y los que están fuera también, para educar a ese pueblo, para que aprenda a manifestarse, porque no sabe. Pero poco a poco está haciendo conciencia, poco a poco. Vamos a lograr el objetivo. Canel, estás perdido. Raúl, estás perdido. Este sistema es fallido. Mira, comunales, le voy a hacer este videito a los sinvergüenzas de Comunales allá en Cuba, la empresa estatal socialista de Comunales, para que ustedes vean cómo funciona un sistema de limpieza de la ciudad, de cómo funciona la recogida de la basura. Acá, uno de los sistemas de recogida de la basura, acá en Libertad, en el imperialismo. Mira, acá te voy a mostrar mi cesto, mira, este es el mío. ¿Cómo funciona aquí en esta área donde yo vivo? Pues usted, good morning, usted saca los lunes se saca la que no es reciclable. El lunes se saca los desechos, los desperdicios de comida, ese tipo de basura. El cesto que tiene la tapa verde se saca de lunes para martes. De martes para miércoles, en la noche, se saca que es el de la tapa azul, que es el de los desechos reciclables. Plásticos, cartones, bolsas, nylon, etc. Y esta es una de las maneras en que se sostiene y se mantiene limpia la ciudad. Acá no hay en una esquina, como está en toda la capital, en toda La Habana, las montañas de basura, los vertederos que crean larvas, que crean enfermedades, que trae consigo el dengue, la chikungunya y toda esa serie de bacterias y de enfermedades que hay en Cuba hoy peor que nunca. Aquellos famosos discursos que Fidel Castro decía
guerras bacteriológicas que los Estados Unidos nos han implantado aquí, nos mandan para acá enfermedades para aniquilar a la población cubana. Hemos expresado nuestra convicción de que el imperialismo está usando armas biológicas contra nuestra patria. Esta no es una acusación sin base. En menos de 3 años, 5 graves plagas y epidemias han azotado a nuestro ganado, a nuestras plantaciones y, lo que es peor, a nuestra población. La fiebre porcina, el moho azul del tabaco, la roya de la caña, el dengue hemorrágico y, por último, la conjuntivitis hemorrágica, que han causado considerables daños materiales y humanos. No, las enfermedades que aniquilan a la población cubana han estado ahí dentro toda la vida y son los basureros precisamente que hay creado en las esquinas de La Habana hoy, y que ustedes como empresa estatal socialista, comunales, delincuentes, no son capaces de sanar, no son capaces de recoger. Así es como se mantiene una ciudad linda, organizada, limpia. Ahí está el del vecino, mire. Ahí está el de los demás vecinos, mire. Usted saca su basura todas las mañanas, pasa el camión tempranito a las 6, a las 7 y se lleva la basura. ¿Cómo se saca? Semanalmente. Usted dentro de su casa tiene que ir organizando la basura en bolsas que son para eso, la va acumulando, la va echando en estos tanques grandes. De lunes para martes saca un tanque, tapa verde, y de martes para miércoles saca el otro tanque, tapa azul. Y así se mantiene limpia la ciudad, se mantiene limpia su casa. Delincuentes, ustedes lo único que hacen es robar millones de pesos, robarle al pueblo, y tienen el país virado al revés. Acá está lo otro, mira, los dos. Así, organizadamente.